Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias a la doctora Monfort por la ponencia que ha hecho, porque al final para mí es muy importante esa parte de los ritmos circadianos y está muy influenciada en esa alimentación y esas medidas antropométricas que vemos en los adolescentes. Entonces, bueno, para empezar un poco y ponernos en situación, mi parte principal es la obesidad. La obesidad infantil a día de hoy es una de las cosas más importantes y por las que más luchamos. Entonces, bueno, a mí hay una definición que me gusta que dice la OMS acerca de la salud, que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Porque al final la obesidad ya se considera de hoy una enfermedad, pero en muchos sectores pues, no la ven como tal si no va asociada a una patología en sí. Entonces, bueno, yo he puesto unos datos. En España aumentó a más del 40% entre edades de 7 a 16 años. Hay un aumento de un gasto de un 7% sanitario en cuanto a lo que es la obesidad. Estoy hablando siempre en cifras infantiles. Y en 2030 se espera un gasto anual de 3.000 millones de euros para esta parte. Entonces, bueno, yo creo que es lo más importante el prevenir desde el inicio y el enseñar. Siempre digo lo mismo, ni en el colegio ni en casa nos han enseñado a comer y creo que debería de formar parte de esa educación que recibimos. Y al final, por lo que decíamos también, la obesidad no solo se trata de la alimentación, sino de muchos factores que le rodean. Actividad física cada vez se realiza menos en horario extraescolar, la alimentación, por supuesto, el sueño también se ve alterado y a su vez la alimentación es la pescadilla que se muerda la cola al final. Si no dormimos bien, nuestra necesidad fisiológica requiere más energía. Esa energía, lo primero de lo que requerimos o de lo que tiramos es de azúcares rápidos muchas veces y eso al final acaba entrando en un bucle, el cual encima acompañamos de un uso de tecnología excesivo entre adolescentes que se utilizan tanto antes de dormir, durante el tiempo de la comida, incluso no somos capaces de comer sin una pantalla delante a día de hoy. Y eso obviamente también perjudica al adolescente. Si al adulto ya perjudica de normal, pues al adolescente muchísimo más. Los adolescentes al final también toman las riendas, no dependen tanto de nosotros cuando ya entran en cierta edad, son más independientes, entonces, bueno, por eso el tener una buena base es lo más importante. Si nosotros al final sumamos ese mal hábito de sueño, la constante exposición a aparato electrónico, el que no les da el sol porque por las tardes pues están normalmente encerrados en casa y un comportamiento más sedentario es lo que provoca al final un problema metabólico, función neuroendocrina alterada, riesgo cardiovascular. Nos olvidamos de todas esas cosas y encima le añadimos esa bomba de relojería que digo yo, que es la parte psicológica muchas veces, esa baja autoestima, esa depresión, esa ansiedad, que también se está viendo muchos casos a día de hoy. Entonces, bueno, promover un poco el estilo de vida saludable, el deporte, alimentación y el tiempo de descanso de pantallas y de descanso de sueño. Son dos de los factores. En el programa Kairos hemos querido, bueno, como ya han comentado mis compañeros, el diferenciar entre la jornada continua y discontinua, cómo ha podido afectar a esos alumnos. Queramos o no, el control de los horarios de comidas cambia, la conciliación familiar cambia, los horarios a la hora de entrar o de salir con el tema del sueño. Entonces, bueno, desde la parte de nutrición, creímos que lo más importante era realizar un cuestionario de registro de alimentación para ver un poco en qué nos basábamos, en el que se analiza 2 días de jornada laboral y un día de fin de semana, en el que el alumno, su ingesta suele ser diferente. Los horarios de las ingestas, que también es algo importante que relacionaremos, y esas medidas antropométricas para ver un poco dentro de qué marco estábamos jugando en los dos colegios que ahora mismo estamos analizando. Entonces, bueno, uniendo la población total de los dos centros, teníamos una muestra de 49 niños y niñas. Sí que vemos una diferencia entre los niños y las niñas en cuanto a la altura. Normalmente esos niños tienen una medición un poquito más alta, aunque la media sea 158,7. Bueno, los niños siempre destacan un pelín más por la altura a estas edades. En cuanto al peso, esos niños también es un poco superior frente a las niñas, que estamos hablando de un 49,9 kilogramos, perdón, está mal indicado, pone centímetros, frente a los 47,5 de las niñas.
Y el porcentaje de grasa, ahí sí que se invierte el asunto un poco. Estamos hablando de que los niños, la media de ellos son 19,4, en el caso de los niños un 15% y en el caso de las niñas un 22,4. Entonces, aquí sí que se ve una diferencia en el porcentaje de grasa, muchas veces relacionado en el caso de las niñas por la edad. Al final están en una edad en el desarrollo. Algunas de ellas ya han entrado en una edad puberal. Pueden empezar con los 11 años, con los 13, con los 15, dependiendo un poco, pero es verdad que suelen tender a tener ese contrario, más masa muscular en los niños frente a la de las niñas. Perímetro de cintura aproximadamente están parecidos también. Los niños sí que aparece un poco más de perímetro abdominal. En cuanto a los horarios de comida, aquí sí que he diferenciado más lo que son los de jornada continua que los de discontinua, porque sobre todo a la hora de la comida es donde más diferencia se ve. Por una parte, los de jornada continua, al salir más tarde, normalmente comían casi todos, entre la media son las 2:30 de la tarde, pero entre 2:30 y 3 son lo que solían comer. Y los de discontinua, 1:30, tenían el horario como más establecido en ese aspecto. Estamos hablando de la jornada de alumnado, de cuando están en clase. Fin de semana los horarios son mucho más dispares, porque no tienden a almorzar, por ejemplo. Las horas del desayuno, por supuesto, se retrasan porque se levantan muchísimo más tarde. Sí que es verdad que algunos de ellos no realizaban alguna de las ingestas, como puede ser el desayuno, incluso la cena, en algunos de los casos tampoco la realizan. Y aquí lo que hemos querido plasmar un poquito son en qué punto se encuentran de lo que se llaman las gráficas que utilizamos a la hora de medir a los niños hasta los 18 años. Por una parte, mujeres, en cuanto a talla y peso, y son las desviaciones de estándar o los percentiles. Digamos que el percentil, la línea del percentil 50 sería el rango óptimo o el rango en el que deberían encontrarse todos. En el caso de las mujeres sí que es verdad que se encuentran la mayoría de ellas se encuentran un pelín por debajo del percentil 50, pero bueno, casi todas proporcionalmente en normopeso y de altura también. Y en el caso de los niños un poco sucede lo mismo. Aquí sí que hay un poco más dispar. En el caso de los niños tenemos más extremos, o están muy delgados, pero sí que es verdad que están musculados, o están un pelín por encima de ese percentil 50, que ya podríamos hablar de casi un sobrepeso, pero en muy poquitos casos, la verdad. Y en el caso de la talla sí que se ajustan más normalmente al percentil 50. En cuanto a lo que es el registro de alimentación, hemos extrapolado un poco los datos que teníamos. Me he centrado sobre todo en lo que es el tema de alimento ultraprocesado, que es lo que se dice ahora. No hay un reglamento, una definición como tal estricta, pero sí que es verdad que se le llama ultraprocesado a productos que se obtienen de la transformación de otros productos. Entonces, bueno, dentro de ellos que podríamos indicar, pues alrededor, pues por ejemplo, bebidas azucaradas, snacks dulces, snacks salados, aperitivos, comida rápida, bollería, cereales azucarados, todo este tipo de productos. Entonces, según algunos estudios que ya están publicados, el estudio de Anives, por ejemplo, comenta que el consumo de refrescos es de un 30% en adolescentes y de un 18% en edad infantil, en niños y niñas. Y en el caso del estudio de GENU, que es otro estudio español, el 50% de los niños y el 40%, perdón, el 50% de los adolescentes y el 40% de los niños, el consumo de 250 mililitros de bebida azucarada al menos una vez al día. Es una barbaridad para las edades en las que nos encontramos. Lo que comentaba anteriormente, si sumamos esto diariamente, un descontrol en cuanto a horarios de comidas, un descontrol en cuanto a horario de sueño, más el uso de tecnología, pues al final estamos creando esa bomba de relojería. El consumo de snacks y ultraprocesados he diferenciado con el cambio de los horarios también de fin de semana. Entonces, bueno, es verdad que entre semana consumen, un 20% de ellos no consumían snacks, el 33% eran snacks salados y el 47% snacks dulces. Cuando hablamos del fin de semana, también aumenta esa cantidad. En el caso de snacks dulces son alrededor de un 60%.
Hay un descontrol más de horario, hay un descontrol más de consumo. Sobre todo, más los sábados sí, pero sobre todo cara al domingo, tarde, noche es cuando más se identificaba ese consumo. Y el salado más o menos se queda igual. Sí que es verdad que, claro, el no consumo baja mucho respecto al de entre semana. ¿Qué es lo que suelen consumir en los desayunos y las meriendas? Pues para mi sorpresa, por desgracia, el 80% de todos los registros que hemos obtenido de la muestra de 49, el 80% consume para el desayuno algo de o bien bollería, o bien cereales azucarados, o bien galletas, incluso el cacao azucarado, sin decir marcas, pero el 80% lo consume. Yo pensaba que ya estaba un poco más incluida esa fruta o esas tostadas, pero no está pasando. El 90% consume leche, bebidas vegetales tipo soja, avena, almendras alrededor de un 10% y un 4% más o menos no desayuno. Y en cuanto a las meriendas, pues voy un poco a la misma, ahí incluso más que en el desayuno, porque hay algunos de los alumnos que pues solo se toman el vaso de leche y ya está. Pero en la merienda sí que hay en un 90% un consumo de algo de bollería o de cereales o galletas y un 10% consume algo de fruta. Una de las opciones que sí que me parecía bien es que en el almuerzo el 95% consume bocadillo, no se lleva ese snack dulce o salado que sí que hacen en el desayuno o en las meriendas. Pero bueno, conseguiremos ir cambiando las cosas. Y en cuanto al consumo de macronutrientes, en las ingestas principales, en el consumo de comidas alrededor de un 60% consume hidratos de carbono, un 25% de proteína, más o menos, y un 15% de verdura. En este caso, la verdura es muy pobre. Es verdad que es una edad en la que se complica el consumo de este tipo de productos, pero bueno, es que un 15% es muy bajo, bajo mi punto de vista. Y en cuanto al consumo de cenas, sí que está un poquito más equilibrado. Siempre aumenta el consumo de verduras, sí que se ve que la mayoría de ellos consumen algo de ensaladas o algo de puré, por ejemplo. Proteínas, siempre hay algo de carne o de pescado normalmente y muy poquito hidrato de carbono. Digamos que sería un poco la pauta, ellos podrían incluso estar en edad de crecimiento, pueden aumentar el consumo de hidrato de carbono un poco, pero sí que sería una pauta más adecuada. El que el hidrato se consuma a mediodía es algo normal por la energía al final que necesitamos, pero ese 15% del consumo de verdura es muy, muy bajo. Y bueno, estas son unas primeras conclusiones, primeros resultados que hemos obtenido. Entonces, como conclusiones, pues considerar un poco que la mayoría de ellos sí que es verdad que se encuentran dentro de la normalidad en cuanto a lo que es antropometría, que la falta de tiempo, bajo mi punto de vista y por lo que veo en los registros, por las mañanas genera un peor desayuno, visto la hora en la que desayunan y la hora en la que entran al colegio, pues tienen un margen muy pequeño. Yo creo que ahí será bueno y lo haremos el comparar con la hora de despertar realmente y veremos un poco esa parte. Que la jornada continua retrasa la hora de la comida frente a la edad discontinua. Comer a las 2:30, 3 en una edad de unos 13, 14 años, pues a lo mejor no es lo más indicado. Y que los fines de semana, obviamente, la alteración del horario y la elección de alimentos es muchísimo peor que durante la semana. Durante la semana está un poco más controlado, pero el fin de semana ninguno, diría que el 95% de ninguno de los registros tiene una alimentación adecuada. Y esas serían unas primeras reflexiones y conclusiones que podemos obtener de lo que tenemos hasta ahora de los niños analizados en el estudio de Kairos. Así que muchas gracias. Antes de nada, gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Tenía una pregunta que quizá no está muy relacionado, o sí, yo lo hago relacionar, con el proyecto, y es que decías que había un aumento del consumo de, no sé cómo lo has llamado, de snacks dulces, creo que lo has llamado, el domingo por la tarde. ¿Esto se puede deber, porque muchas veces es hambre emocional lo que tenemos, a la ansiedad del día siguiente asistir al colegio? Yo, bajo mi punto de vista, lo reaccionaría un poquito más con el evento familiar de domingo. Vale. ¿Vale? Porque solemos relacionar domingo de paella, que digo yo un poco, y siempre va a continuación de algo dulce o de por la tarde o de... De hecho, me ha llamado mucho la atención, que son pocos registros, pero es verdad que el otro día lo comenté, el 75% cena pizza el domingo por la noche.
Entonces el suma sigue del domingo es muy grande. O sea que se levanta la mayoría de ellos o la primera ingesta que realizan 11, 12 de la mañana. De ahí a lo mejor se toman un vaso de leche y ya pasan directamente a la comida, que la comida es un extra ya, se pasa de lo normal, y va acompañado siempre de algo dulce después, o bien formato merienda o bien post comida. Entonces yo lo relaciono más a evento de domingo, más que la ansiedad del día siguiente. No, una cosa que me ha hecho pensar, ¿no? Es la diferencia, ¿no?, entre las horas de comida de los que hacen jornada continua y los que hacen jornada partida. Bueno, evidentemente la hora de la comida es distinta, eso por razones obvias, pero luego al final la hora de la cena tampoco, ¿no? Lo digo porque, ¿no?, también, ¿no?, entre los defensores, dijéramos, ¿no?, de la jornada continua, ¿no?, estaba un poco el argumento de, bueno, eso puede ayudar, ¿no?, a que no acaben tan tarde, que se hagan, y al final, ¿no? Al menos los datos porque claro, es más complejo el tema, ¿no? Luego imagino que tiene que ver también con otras actividades que se hacen que acaban, ¿no?, siendo... Claro. Lo digo porque al final hay que mover muchas piezas, ¿no?, a la vez, pero parece bastante claro que la jornada se convierta en continua, no es suficiente, ¿no?, para que eso contribuya a adelantar, ¿no?, bueno, pues las horas de comida. Al final, ¿no?, si cenas a esa hora acabas bastante, un poco tarde, bueno, todo eso. Sí que es verdad que sin entrar mucho en materia, porque tampoco es del todo mi materia, entre comillas, al final nuestro cuerpo fisiológicamente tiene ciertos momentos en los que empieza a generar ciertas sustancias, ciertas bacterias, entonces cuando nosotros, por ejemplo, tenemos unas ciertas bacterias en la boca que empiezan a generarse a partir de cierta hora porque el cuerpo en teoría se prepara para esa ingesta. Si nosotros vamos retrasando eso, sí que es verdad que yo pensaba también que inicialmente la hora de la cena se retrasaría porque estamos retrasando esa comida, pero no se ve ellos el resto del día de lo que es su horario establecido sigue siendo el mismo. Entonces... Incluso la merienda, ¿no? Sí, incluso la hora del almuerzo también es la misma. Que dices, a lo mejor valoraremos también, esa parte no hemos analizado, el tema de las kilocalorías y nutrientes, pero claro, a ver qué dependencia hay en cuanto a kilocalorías respecto a los que comen a la 1:30, que han almorzado a las 11, que los que comen a las 2:30. Posiblemente la ingesta de cantidad sea mayor en los de la jornada continua. Sí, porque además, bueno, eso depende de la organización del centro, ¿no? Pero hay incluso, bueno, que hacen 2 pausas, ¿no? Y que en la primera pausa se coma más, pero que en la segunda pausa también es frecuente que se coma algo, ¿no? Con lo cual se van sumando, ¿no?, ingestas. Sí, porque así como algunos sí que se salta el desayuno, en el caso del almuerzo casi nadie se salta el almuerzo. Algunos se comen algo siempre. Claro. Esto es algo que veíamos también en el proyecto Time, cuando veíamos el uso del tiempo también nos salía. Que en la jornada continua se retrasaba la hora de comida, se nos iba ya hacia las 3 y pico, pero que en la hora de merienda sí que es cierto que en jornada partida, nosotros lo que nos salía es que las horas de merienda en la jornada partida era más amplia, digamos la ventana de merienda, y en la jornada continua la ventana de merienda se juntaba hacia la parte final. Porque claro, tienes que poner una distancia entre que comes y meriendas, no puedes, si acabas de comer a las 3:30 no vas a empezar a merendar a las 4. Entonces la gente merendaba hacia el final de la franja. Pero las cenas volvían a ser todas iguales. O sea, era una curva sobre la otra. Eso es en parte porque es social, pues cuando la gente vuelve a casa, cuando la gente prepara, ¿sabes? Seguramente hay algún efecto del reloj biológico de cuando Claro, es que a lo mejor los de la jornada discontinua merendarían antes, a lo mejor, pero no hay opción porque salen de clase. Entonces, hay un poco que a lo mejor ellos salen con más necesidad y los otros al final es un poco por inercia, porque bueno, son como digo yo, miramos el reloj y es como la hora de merendar. Nos apetezca o no, toca. Sí. Yo creo que en algún momento igual podemos hacer una foto del plato de Harvard real que se comen nuestros alumnos. A ver, ponemos el de Harvard y ponemos el nuestro y vamos a ver cómo queda. Muchas gracias.